digamos, un hombre que es el rey Midas, capaz de hacer que se multiplique tu dinero, digamos, ¿no? Y le crees, ¿no? Ahora, Fernando, una expresión, digamos, clara de la crisis fue el aspecto inmobiliario, el tema hipotecario, ¿no es cierto? Mucha gente le daban crédito para comprar casas y la lógica era, si no la puedes pagar, me la regreso y la vuelvo a vender y yo sigo ganando, ¿no es cierto? Ahora, siguiendo en las comparaciones con lo que pasa con el Perú, que hay un crecimiento inmobiliario tremendo, correcto. Y se habla todavía de que hay una necesidad de seguir construyendo porque la demanda es mayor. ¿Eso cómo fue, digamos, cómo se expresó en este sector esta crisis? Bueno, en realidad, efectivamente las comparaciones son válidas en este caso porque en Estados Unidos y Europa, por ejemplo España e Irlanda tuvieron pues burbujas inmobiliarias muy grandes. Esta burbuja fue inflada por el propio sector financiero. O sea, no era una demanda real de viviendas. Yo tengo un amigo que vive en California y tiene 7 casas. Y él se aprovechó de este boom inmobiliario. Lo que pasa es que la invirtió bien, las alquiló y con eso pagaba la siguiente, etcétera, etcétera. O sea, no es el caso de los más o menos 10 millones de familias norteamericanas que perdieron su casa. Pero bueno, el hecho es que el sector financiero fue el que alimentó artificialmente esta demanda. En el caso peruano no es artificial la demanda, o sea, acá hay un déficit de 1 millón de viviendas, cosa que no había ni en Estados Unidos ni en España. Y hay gente que está comenzando a tener mayores ingresos, esta nueva clase media, ¿no es cierto?, de Los Olivos, ¿no?, que viene de Gamarra, etcétera, que antes vivía en Los Olivos y ahora se quiere pasar a vivir a Miraflores. Y esto genera, obviamente, una presión sobre los precios. Pero que la demanda es real, yo no tengo duda. Que esto puede pasar de acá a 5 o 10 años, sí, pero por el momento es algo natural, digamos, hay una demanda real y los precios tienden a subir un poco, pero si hay una mayor oferta, estos precios deberían, digamos, estabilizarse, no, digamos, generar una situación como la que hubo en Estados Unidos. La situación, como digo, es diferente. Ahora, esto habla, el libro, parte de la crisis que digamos, expresa o se empieza a manifestar a partir del 2008, pero los aprendizajes en términos de corregir eso que ahí se evidenciaba claramente, ¿han sido sustantivos? Ayer, por ejemplo, se dio el debate entre Obama y Rumi. Digamos, hay ahora una conciencia y una comprensión clara de que hay que corregir ese asunto. Desgraciadamente no, y yo, bueno, Javier Íñez estuvo en la presentación del libro y fue muy generoso, me dijo, este es un libro muy ambicioso, porque no es hecho para el Perú, es hecho para el mundo, y quieres arreglar el mundo, efectivamente. Y esto yo se lo voy a mandar, claro, está en plena campaña, pero ojalá que le llegue al mismo presidente Obama. Debió ser antes de la presentación. La verdad que yo sí creo que perdió esta discusión, ¿no? Sí. Porque él, y lo pongo en mi libro, él es el primer producto de la crisis, es el triunfo de Obama. O sea, si la crisis financiera hubiera estallado en enero del 2009, es decir, después de las elecciones, él no ganaba. Ganó porque la crisis estalló antes y él tuvo una posición firme frente a la crisis, ¿no es cierto? Y ganó el respaldo de todos los jóvenes, ¿no es cierto?, que querían un cambio. Desgraciadamente, él que, digamos, está muy acostumbrado a digamos, la concertación y puede llamarse también transacciones, se juntó con los mismos que habían estado detrás de Bush, con el mismo sector financiero, y al final terminó, digamos, avalando un poco las políticas anteriores. Y por eso es que en esta oportunidad el gran ganador ha sido Romney, porque lo ataca a él de ser el culpable de la crisis, y en realidad lo único que ha querido hacer Obama en estos 4 años ha sido corregir los errores anteriores, que no lo ha hecho muy bien, y ahora ya tiene todos los pasivos de la crisis, cuando en realidad debió ser él el primero que hace las reformas en el sector financiero. Hay varias medidas, por ejemplo, ponerle límite al tamaño de los bancos, cerrar los paraísos financieros, ¿no es cierto?, regular más, darle más, digamos, poder al Banco Central y a las superintendencias, apoyar hay 8,000 bancos en Estados Unidos, que son pequeños, que son medianos, que atienden también a hipotecas, entonces apoyar a esa, digamos, vasta red de bancos en Estados Unidos y no apostar por los 6 más grandes, digamos, ¿no? Entonces, él tenía muchas cosas por hacer, pero yo creo que se vio ganado por esta ideología, le dio temor, en fin, y ahora carga el pasivo de la crisis, ¿no? Ahora, algo que suele ocurrir y que también mencionas en tu libro es que una vez que ocurren estas crisis, descubren estos fraudes,
el que tiene que correr con las consecuencias es el Estado, ¿no? Y pone millones de dólares en salvataje. No, se dice que para que los ahorristas, para que no produzcan los efectos en la economía, incluso se dice para que no pierdan sus casas, lo dices en tu libro. Pero yo no llego a entender, porque los casos que han ocurrido en el Perú son de familias que después han seguido siendo, digamos, multimillonarias, que tienen una serie de negocios. Entonces tú, como dices, oye, pues, o sea, si tú has hecho esta cuestión absolutamente irregular, negligente, por lo menos pon todos tus bienes y que el Estado no tenga que poner la plata de todos los peruanos en tratar de salvarte, sobre todo si no tú has incumplido una serie de normas. Correcto, ¿no? O sea, son temas éticos muy de fondo, como esto, ¿no? O sea, estos bancos de inversión que hicieron de las suyas tienen esta ideología que dice el Estado que no se meta, ¿no es cierto? Yo solo puedo. Pero a la hora que tuvieron problemas, todos fueron a rogarle al Estado para que lo salve. O sea, hay un problema ético, o sea, no quiero al Estado, pero sí lo necesito para que me salve, ¿no es cierto? Y este problema se ha venido repitiendo. En España, por ejemplo, ha habido un apoyo muy fuerte de la Unión Europea, 100.000 millones de euros, o sea, es una barbaridad de plata. Toda esa plata ha ido a los bancos, cuando en realidad España tiene 25% de desempleo y 50% de desempleo en la juventud. Yo digo, alguna de esa plata no debió ir para programas de generación de empleo, ¿no es cierto? Entonces, y el presidente español, sin mayor explicación, bueno, que todo eso vaya para los bancos. No, un momentito, o sea, te das cuenta, y claro, la justificación de ellos es decir, si no nos salvan a nosotros, cae la economía. Y no es tan así. Es verdad que cuando los bancos son demasiado grandes, tienen repercusiones, y por eso es que Simon Johnson, que es un autor que yo recojo de acá, que ha sido el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, no es ningún chavista o cosa por el estilo, él dice que hay que ponerle un límite al crecimiento de los bancos, para que no haya bancos demasiado grandes. Entonces, todos puedan quebrar. Si uno funciona mal, quiebra y no pasa nada en la economía. Y él pone un límite, es decir, todo banco que tenga más de 4% del PBI en activos hay que limitarle. Y eso es lo que pudo hacer Obama, es decir, hacerle caso a este economista y a otros que también piensan igual, y decir, como ¿se acuerdan ustedes? En los 80 se dividió AT&T, American Telegraph and Telecom, era un monopolio, y el gobierno norteamericano lo intervino y lo obligó a hacer 4 pequeñas, medianas empresas, las Bell South, Bell North y no sé qué, que vino para acá. Claro, lo mismo se puede hacer con los bancos. Entonces, un banco mediano puede quebrar y no pasa nada. Y eso es, digamos, estas son las lecciones de la crisis, que no la aplicó. Se habla del cuarto poder del Estado por todo este sector financiero. Pero a ver, tú planteas una serie, ya has comenzado a mencionar, de alternativas, de cuál debe ser el sector que debe ser apoyado para no repetir ese tipo de... Bueno, en realidad lo que hemos tenido es un desequilibrio entre el mercado y el Estado. El mercado se comió al Estado en el sector financiero, pero también hemos tenido un desequilibrio entre el sector financiero y los sectores reales, productivos, a favor del sector financiero. Eso tiene que reequilibrarse. O sea, el sector financiero está al servicio del desarrollo productivo para mejorar la producción y el empleo y la calidad de vida de la gente. Entonces, eso es una medida de fondo que propongo en el libro, y por supuesto retomo que dentro del sector productivo lo que interesa es la innovación. Yo un poco en esta polémica entre neoliberales y keynesianos reivindico a Schumpeter, ¿no? Joseph Schumpeter es el padre de la innovación. Él dice que la fuente del crecimiento es la innovación tecnológica, y yo lo reivindico y digo, necesitamos una tercera posición, digamos, en esta discusión mundial. Y ese es Schumpeter, o sea, es promover, en el caso de Estados Unidos, no a Wall Street, sino a Silicon Valley. O sea, de ahí viene la fuente del crecimiento de Estados Unidos, y es la fuente de crecimiento en todos los países, en China o en Alemania, que ha salido muy bien, incluso después de esta crisis. Entonces es promover la innovación, el emprendedorismo, la creación de nuevas empresas, sobre todo con los jóvenes, para tener oportunidades,
la educación de calidad, ¿no es cierto?, para que, digamos, los jóvenes puedan tener las posibilidades de conseguir empleo y generar empresas y, digamos, estar bien dentro de ellas, y la promoción de pequeñas y medianas empresas, que es el lugar donde se producen innovaciones y donde se genera empleo. La principal consecuencia de esta crisis ha sido un masivo desempleo en todos los países que han asumido esta ideología. Y por lo tanto, tú tienes que tener soluciones que generen empleo. Es insostenible un país con 50% de sus jóvenes desempleados. Muchos con maestrías, con doctorados, igualito desempleados, digamos. Entonces, es que no se cumple el contrato social. El joven sí cumple el contrato social. Estudia, se saca la mugre, pasa, digamos, su carrera, hace su posgrado, sale al mercado laboral, no hay chamba. Eso no funciona. Además, a mí me parece lo interesante es que tanto en la crisis de Estados Unidos como en la crisis europea, se suele decir que la causa de estas crisis ha sido más bien el estado de bienestar, que se ha dado muchos derechos sociales, que los inmigrantes, ¿no? Que ha sido muy benévolo con la gente pobre. Entonces hay que reducir todo eso. En España ese es un debate fuertísimo. Es que ese es el debate de fondo, digamos, ¿no? Yo lo he escuchado el otro día a Pedro Pablo Kuczynski, que es mi amigo, hemos sido ministros juntos, decir, no, el culpable de la crisis en Europa es el estado de bienestar. No, un momentito, o sea, el estado de bienestar es un problema, es verdad. Pero en el caso de Alemania no tiene ningún problema. Alemania es una superpotencia, ha salido más fortalecido y tiene estado de bienestar. Entonces, está por otro lado. En el caso de España han sido los bancos los que han generado esta crisis. En Grecia, eso es una situación indefendible porque es el estado más corrupto del mundo, ¿no es cierto? Entonces, no es el estado de bienestar, es la corrupción. Claro. O sea, tiene nombre propio, ¿te das cuenta? Entonces, esto es una mirada muy ideologizada de esta crisis, y lo que yo quiero es traer información para que la gente esté... Es clave, ¿no? Para discutir... Tenga todos los elementos de juicio y lo discuta. Y no una mirada, pues, ideologizada y simplificada de echarle la culpa al Estado. Por eso es que el escorpión, pues, mata a la rana. Y de realidad... esto es un peligro porque tienen que sobrevivir los dos. Necesitamos mercado y necesitamos Estado. No puede sobrevivir el mercado solo sin Estado. A mí me da miedo, Glatzer, para terminar, si esto sucede en Estados Unidos, en Europa, yo no me imagino acá un buen control del sistema financiero, ¿no? Además con grupos tan poderosos que metidos en los bancos, ahora los bancos con los seguros, con temas tan técnicos. Estamos en manos de los bancos, ¿no? Bueno, pero acá sí funcionó la regulación, eso también lo digo yo, o sea, eso hay que decirlo. El Banco Central de Reserva nuestro y la Superintendencia de Banca y Seguros nuestro han sido mejores que la de Estados Unidos. Ahora, pero puede decir, digamos, con Enrique, ¿no? Bueno, no, con los bancos mismos también. O sea, aquí el problema... Ahora mismo, dices tú. Sí, ahora mismo. Está funcionando. Los problemas del Perú vienen, el desequilibrio, digamos, viene más por ejemplo, el sector minero, que es muy poderoso, ¿no es cierto? Y que de alguna manera también tiene fuerza en lo político. Pero no se ve lo mismo con el sector financiero. O sea, acá el equivalente sería el sector minero del sector financiero norteamericano o español, digamos, ¿no es cierto? Entonces... Claro, porque tiene un interés distinto, ¿no? Correcto, digamos, es correcto. O sea, pero digamos, lo que sale como conclusión es que no puede el mercado sobreponerse al Estado. O sea, no puede apabullarlo. En ese momento se produce el desastre. Como que tampoco tuvimos la lección histórica cuando el Estado oprimió al mercado y bueno, tuvimos pues la experiencia. Un liberalismo ya extremo, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. La Picadora del Escorpión, entonces yo estaba de venta sí, ya está en las principales librerías se puede comprar, vale la pena. ¿Ya se presentó? Desde septiembre y se va a seguir presentando. Sí, tenemos una serie, claro, sí. Por ejemplo, mañana, para los que han perdido la presentación, podrían ir a la Universidad Peruana Cayetano Heredia en su local de Armendáriz, en Miraflores. Por Larco, ¿no? Sí, está por Larcomar, ahí muy cerca, y eso es una entrada abierta, es un local bien bonito. ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde, mañana viernes, ¿no? Perfecto. Solamente una cosa breve, ya sobre otro tema que se ha producido ayer, el tema de la presión tributaria que el presidente Humala ha dicho debe subir a 18% hacia el 2016. ¿Es posible, crees? Yo creo que sí, es absolutamente posible. El Perú está
está muy bajo en relación a países de la región. No hablemos pues de Europa, ¿no es cierto?, que tienen 40-45% de presión tributaria. Nosotros estamos en 15%, Chile tiene 25%, Brasil está en 30-32%. Entonces el Perú obviamente tiene que seguir subiendo, para mí ampliando la base tributaria. Por eso es que esta formalización de las pequeñas y microempresas es muy importante. Y eso sería para mí el camino principal. O sea, que sean más los que tributen y no que tributen más los que ya tributan. Los que ya tributan, claro. En realidad ese es el camino, digamos. Fernando, como siempre un gusto. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Felicitaciones además por la publicación. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa y regresamos a un instante.